¿Sabías que hacer panquecitos de plátano en casa es más fácil de lo que piensas? El día de hoy te voy a enseñar cómo preparar estos deliciosos panquecitos de plátano que son súper fáciles de hacer, quedan bien esponjositos, humeditos y sobre todo son perfectos para cualquier ocasión. Aquí te comparto los ingredientes que vamos a necesitar. Solamente son 300 gramos de plátanos y los plátanos tienen que estar totalmente maduritos. Vamos a ocupar una taza y media de harina de trigo, 3 piezas de huevo, 100 gramos de azúcar morena, una barra de mantequilla con sal, que la barra de mantequilla viene siendo de 110 gramos, una cucharada de polvo para hornear, una pizca de canela, una cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 cucharadas de vainilla y una lata de leche evaporada. Con estos ingredientes prepararemos algo tan delicioso. Primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a preparar los polvos, poniendo a cernir la taza y media de harina de trigo junto con el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y la canela. Los vamos a cernir súper bien para evitar a que cuando mezclemos todos los ingredientes se nos vayan a hacer grumos. Una vez que ya lo tenemos todos listos, ahora sí preparamos los líquidos. Vamos a poner en la licuadora las piezas de plátano, agregamos de una vez la lata de leche evaporada junto con las 3 piezas de huevo, agregamos los 100 gramos de azúcar, posteriormente agregamos las 2 cucharadas de vainilla, vamos a agregar toda la barra de mantequilla, no importa que la mantequilla esté fría, pero si ustedes la tienen a temperatura ambiente mucho mejor. Y una vez que ya tenemos todos los ingredientes, ahora sí, vamos a licuar todo súper bien. Ya que tenemos toda la mezcla lista, ahora sí la vamos a incorporar donde tenemos los polvos de la harina. Y después lo que vamos a hacer es que los vamos a mezclar súper bien para incorporarlos perfectamente, ¿ok? Una vez que ya lo tenemos bien incorporadito, lo que vamos a hacer es que los vamos a dejar reposando unos minutitos en lo que vamos a ir preparando los moldes donde van a ir preparando los panquecitos. Yo estoy utilizando estos moldecitos que son para cupcakes. Es una medida pequeña para que sean como minis, así que ustedes tienen un poquito más grandes, no hay ningún problema. Si los quieren hacer del mismo tamaño, a igual. Para que les queden bien perfectos y que no se les vayan a pegar, solamente le van a poner bastante mantequilla en la base del molde y le van a agregar un poquito de harina. Ya saben que ese es un tip muy perfecto para que nuestros pastelitos, cualquier panqué, pastel o pan que ustedes vayan a hornear, no se les vaya a pegar, ¿ok? Vean, así es como nos quedaron los panquecitos. Yo utilicé 2 moldes con medidas diferentes, pero no es mucho la diferencia, ¿ok? Pero bueno, una vez que ya los tenemos listos y bien reposaditos durante unos 10 minutos, vamos a meterlos a hornear. Okidoki. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar a temperatura de 190 a 180 centígrados, ¿ok? Aproximadamente durante 40 a 45 minutos. Una vez que los pastelitos ya estén listos, los vamos a verificar, vamos a insertar un palillo y ya saben, esa es la prueba. Donde el palillo sale limpio es porque ya el panquecito está perfectamente delicioso. Vamos a sacarlos del horno cuando ya estén, los vamos a dejar a que se enfríen un poquito a temperatura ambiente. Vean ustedes qué delicia, qué frescura se mira en estos panquecitos, se miran como enmieladitos en la parte de arriba, es algo espectacular. Una vez que ya hayan enfriado un poquito para que los puedan desmoldear, es muy fácil de hacerlo, solamente se apoyan con un cuchillito y lo van a empezar a despegar todo en la parte de alrededor y vean ustedes qué facilito se desprenden. Pues ya que los puedan desmoldear, les aconsejo muchísimo que ustedes lo vayan poniendo en un platito para que empiecen a enfriarse y ahora sí los puedan comer mucho más delicioso. Ya saben que estos postrecitos quedan súper sabrosos cuando los consumes recién hechecitos y sobre todo, miren qué delicioso cuando son caseritos y quedan así como bien humeditos, que tienen ese sabor espectacular, esponjositos. Vean ustedes qué delicia. Se dan cuenta cómo pueden preparar algo tan delicioso con unos platanitos que ya están a punto de irse a la basura. Pues no, chiquillos y chiquillas, eso no se hace. Ustedes pueden preparar algo tan delicioso, así como el día de hoy que preparamos estos deliciosos panquecitos. Y sobre todo, este es uno de los puntos claves, ya que el plátano tiene que estar totalmente maduro para que aporte su mayor sabor, ya que entre más maduro, más dulce y mejor sabor va a dejar en nuestro postre. Otro de los puntos claves es en la temperatura que lo vas a hornear. Si utilizas la temperatura perfecta y el tiempo adecuado, vas a obtener los mejores resultados, así como los que tuvimos el día de hoy. Si te gustó la receta, no olvides regalarnos un like. Nos gustaría saber qué te pareció. Podrías dejarnos en un comentario. Y si eres nuevo por aquí y no te has suscrito, no olvides suscribirte, activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Bye bye.